Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos, al compañero José Ángel Ávila. Él es el director general, el comisionado de los penales federales. A los representantes de los medios de comunicación, buenos días. A todos los que nos ven por las redes sociales, muy buenos días. El pasado 13 de enero, por instrucciones del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentamos ante ustedes información relativa a los 8 contratos de prestación de servicios que se firmaron en la administración de Felipe Calderón, siendo en la época del señor García Luna, que se hizo esta firma con particulares para la construcción y operación del mismo número de penales, de 8 penales. Destacar que en algunas de las cláusulas de los contratos establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras solo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. Hay que decir que al recordar algunas de esas cláusulas, también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores, de estos particulares, para cada uno de los centros penitenciarios y el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276,619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en 9 años 85,398 millones de pesos. También señalan estos contratos, que los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen. Es decir, si un penal tiene 100 personas, se paga lo mismo que si tuviera 2,000 personas. El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente, nosotros decimos, esa es una percepción de la Secretaría, este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de 5 estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno. Por ejemplo, en 2020, el gasto es tan grande que de los 22,776 millones del presupuesto ejercidos por prevención y readaptación social, por esta comisión, 67,7% se fue en el pago de estos 8 contratos. Casi el total, lo que significa pues esta privatización de estos servicios. Además, como se hizo de conocimiento en su momento, los contratos establecen que los inmuebles y sus instalaciones, una vez concluida su vigencia, siguen siendo propiedad del proveedor y no del Gobierno de México. Este fue uno de los principales puntos que se abordaron en las mesas de trabajo que el presidente nos instruyó tener junto con la Consejería Jurídica y con los prestadores de servicios para tratar los montos y cláusulas de los contratos y llegar a un acuerdo que revirtiera el grave daño ocasionado a la hacienda pública. Uno más de los asuntos a destacar fue, como decíamos, la capacidad instalada de cada centro penitenciario contra el número de personas privadas de la libertad que albergaban. Por ejemplo, aquí en el caso del femenil de Morelos se tiene un número de personas, mujeres que están internas, de un total de 806 personas, y digamos se paga lo mismo por 100 que por 200, que por 800 o por 2,000 personas.
Entonces es uno de los casos que ahorita vamos a explicar. Y con cifras al 31 de marzo se tenían 12.334 personas privadas de su libertad, PPLs, aquí en estos 8 penales, que es a los que dan servicios. Decir, pues, que hay casos en los que el porcentaje de ocupación es de 32%, como del penal de Morelos, y no obstante se pagaba como si estuviera lleno al 100%. Y en el mejor de los casos la ocupación está por debajo del 80%. En promedio, el número de personas privadas de la libertad por centro penitenciario llega al 61%. Otro de los asuntos a destacar es el gasto anual por persona privada de la libertad. En esta gráfica se ve que varía entre los 944,000 y los 2,388,000 pesos, es decir, 2,600 o 6,600 pesos por cada una de ellas. Aquí en esta gráfica se ve el gasto por PPL al año, que en promedio es de 1,408,000, y el gasto por PPL al mes, que es de 117,409 pesos, y el gasto promedio por PPL al día, que va de 3,913 pesos diarios, pero, por ejemplo, en un penal de Sonora es el promedio de 2,640 y el femenil de Morelos de 6,634 por cada una de las personas internas en estos penales. Aquí está el cuadro, no es lo mismo un costo que otro porque son diferentes los contratos, los costos, y en eso hemos estado trabajando. Con base en estos datos, se trabajó intensamente en distintos momentos con las empresas, con el apoyo y la participación del licenciado José Ángel Ávila, el consejero jurídico Julio Scherer, priorizando el diálogo y el acuerdo con los empresarios titulares de los contratos, con la finalidad de generar mejores condiciones de pago para el Estado mexicano. A manera de ejemplo, el monto que contractualmente debemos pagar a estas empresas este año es, como bien lo dice el presidente, casi de 16,000 millones de pesos, y gracias a los acuerdos establecidos que se formalizarán en breve, se llevará a cabo el pago de 13,543 millones, lo que significa que tendremos una reducción de 2,390 millones de pesos anuales en este año de 2021. Al término de la administración, se generará un ahorro de 10,106 millones de pesos en estos 4 años, y de acuerdo con cálculos que pueden aún variar y tener actualizaciones respecto de la inflación, al finalizar la contratación, el Gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41,496 millones de pesos. Hay que decir que se logró otro de los logros en la mesa, es que las instalaciones de los centros penitenciarios que están sujetos a los contratos de prestación de servicio, ahora sí sean incorporados al patrimonio de la nación. Mediante este diálogo se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, y que las autoridades penitenciarias, que finalmente son o somos los responsables, logren la cobertura y un mejor respeto a los derechos humanos. Aquí decir que sobre la parte de las conclusiones, ¿qué se logró en resumen? Se logró una reducción del costo, anterior por favor, reducción del costo al Gobierno de México de un 15%. Se logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos.
También se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas. Hay que decir que, la siguiente por favor, que sí, que aún hay procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han hecho un daño al patrimonio de México. Recordar también que este acuerdo se inicia por la instrucción del señor presidente y se instruye a no pagar este año y sino hasta que se firmen los contratos para ya determinar ahí bien cuánto se va a pagar. Entonces, digamos, están suspendidos ahorita enero, febrero, marzo y abril, y a partir de ahora, ya que en los acuerdos vamos con las empresas haciendo los pagos correspondientes. Decir también, recordarles aquí que la adjudicación de los contratos se llevó a cabo por adjudicación directa de las empresas señaladas, que son estas que les voy a decir en un momento. Aquí están, por favor, en la lámina. En el caso, a ver, los tengo aquí ya en un resumen. En el caso de ICA, tiene 2 contratos y le compró a Exi Quantum. Y en el caso de Guía, de Hipólito Gerard, tiene un contrato. Y en el caso de Prodemex tienen 2 contratos de 2 reclusorios, y en el caso de Inbursa le compró el contrato a Omex, digamos la deuda se la compró a Omex, y en el caso de BlackRock compró la deuda a la empresa Tradeco. 2 reclusorios, 2 penales están en contrato con ICA, 2 están de Prodemex y 2 están de Inbursa, 1 de BlackRock y 1 de Guía, decir. Finalmente, señalar, señor presidente, que este es un ejemplo de que cuando se sigue la filosofía de su gobierno de combatir la corrupción, se generan ahorros importantes a la hacienda pública que podrán ser destinados para beneficio de la nación. Y decir que seguiremos trabajando bajo esa directriz para que los bienes de la nación sigan estando en manos del pueblo y se eliminen los actos de corrupción donde medien recursos públicos. Sí, esto sería, y estamos pues preparados para alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias.